Mamá. Hola, muy buenos días para los docentes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces me presento. Yo soy Paula Andrea Badillo Ramírez, licenciada en Comunicación Informática Educativa y hago parte del colectivo Imparciales de Acompañamiento Docente. En esta ocasión, pues tenemos una jornada masiva de charlas para esta semana y corresponde el tema de herramientas y estrategias para la evaluación diagnóstica. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me permiten, por favor? Listo, entonces como les decía, bien, yo soy Paula Andrea Badillo Ramírez, licenciada en Comunicación Informática Educativa y hago parte pues, del colectivo Imparciales de Acompañamiento Docente. Entonces, les había comentado sobre estrategias y herramientas de evaluación diagnóstica. Y aquí pues encontramos como un afiche pues que lo hicieron desde el colectivo y es importante como resaltar o recordar esos tipos de evaluación, ¿cierto? De evaluación educativa. Entonces está según su finalidad o función. Está pues la diagnóstica, que es la que nos corresponde el día de hoy, que permite conocer el grado que se denominan pues determinados aprendizajes o establecer ciertos conocimientos iniciales antes pues de iniciar el trabajo con ellos, ¿cierto? Esto se puede realizar al inicio del ciclo escolar, del curso o o el inicio del semestre, ¿cierto? Con algún tema inicial, si es para instituciones educativas pues como el refuerzo del siguiente periodo o el siguiente año, ¿cierto? Y ya existe la segunda, que es la sumativa y la formativa. La sumativa pues suele aplicarse a terminar los procesos, considerando diversos aspectos para asignar una calificación mediante un valor numérico. Y la formativa es orientar a partir de avances, de proyectos, de hacer un seguimiento, ¿cierto? Y revisar esas dificultades que los alumnos tengan en el momento del semestre o del curso. Hacer aquellos ajustes que sean pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje y también los procesos de enseñanza y adquirir esas estrategias y metodologías para que se logren esos objetivos, ¿cierto? Entonces, para seguir como en la dinámica, ¿qué es evaluar diagnósticamente? Como les decía, pues si ya no está de más recordarles que se efectúa al inicio del curso, el inicio del semestre o el inicio de algún proceso de aprendizaje o al inicio del año escolar, ¿cierto? Se puede utilizar cualquier instrumento, cualquier estrategia, cualquier técnica que sea viable para hacer el diagnóstico, como hacer esa observación participante y no participante hacia los estudiantes y obtener una información inicial de qué tanto saben o no saben los alumnos, ¿cierto? También hacer como efectivo los nuevos conocimientos y también tener en cuenta esos aprendizajes significativos y socioconstructivistas en el aprendizaje y en el proceso de enseñanza también, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación diagnóstica? Existen dos que me parecen como pertinentes para estos tiempos de pandemia y en el proceso de la virtualidad. Uno de ellos es entender en qué estado están o se encuentran los estudiantes al comienzo del año del periodo. Es muy importante como hacerles preguntas abiertas o dejar una pregunta detonadora o detonante de algún tema o de algo en específico, o puede ser muy general, que abra hilo, como se dice en el lenguaje juvenil de ahora, o abrir ese debate, bueno, ¿qué tal se sienten? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué podemos ir mejorando? Sí, pues si tú eres un docente
que trabajas en una institución educativa pública o privada, pero si eres docente universitario, pues sí te toca grupos distintos. Es hacer inicialmente, por ejemplo, para el otro año, se puede hacer efectiva la evaluación diagnóstica y con esa, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje del curso y teniendo en cuenta pues el plan de estudios, el plan de curso, tú podrías flexibilizar los contenidos y flexibilizar las actividades, así como las formas de evaluar durante todo el semestre, ¿cierto? Como estamos en finales, es importante pues tener en cuenta que esta evaluación no se aplica al final, pero sí para el siguiente semestre. Y el segundo objetivo es tomar las decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje durante todo el proceso. O sea, aquí muchos de ustedes llegan a acuerdos con estudiantes en cuanto a las formas de evaluar, en cuanto a las notas en sí, porcentajes, si van a hacer un trabajo conjunto, si van a hacer un trabajo final, si van a hacer un trabajo individual, ¿cierto? Son esas decisiones que se toman al inicio y eso le da como, o les forja un poco a los estudiantes, más que todo de las licenciaturas, como esa conciencia y esa responsabilidad de que todo empieza por algo, por el principio, valga la redundancia. Tenemos que empezar por algo, definir cosas, llegar a acuerdos y simplemente con esos acuerdos, si se cambian antes, mucho mejor, o si hay algún inconveniente, tener otro plan en el as bajo la manga, pues para que no se entorpezcan estos procesos, ¿cierto? Entonces, nuestra pregunta, si yo no he aplicado evaluación diagnóstica, ¿qué hacer, cierto? Entonces, el primer punto sería entender qué saben los estudiantes y qué saben hacer antes de empezar. Por ejemplo, el siguiente semestre que sea eh, por ejemplo, para alguna licenciatura en la facultad, en filosofía. Si el docente orienta la asignatura, no sé, cultura de la filosofía 1, pues, y si están con unos chicos de tercer, cuarto semestre, es hablar con ellos inicialmente de, de cómo se va, primero comentarles pues cómo está distribuido el curso, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Me parece muy importante darle los objetivos de aprendizaje, no es darles un documento por darles, sino hacer esa respectiva lectura, generar una conversación, generar un debate y que ellos también opinen, que eso está ya implantado y que se puede llegar a unos acuerdos para poder evaluarlos y para poder hacer como los trabajos, ¿cierto? Y también como las formas de las sesiones de la clase, si son de 4 horas, que por ejemplo sean de 2 horas de sesiones y 2 horas de trabajo autónomo en ese momento. Si son 2 horas, pues puede decir que yo me llevo las 2 horas de clase y el resto puedo complementar con alguna actividad o estrategia. Todo es cuestión de hablarlo, ¿cierto? Ya si lo han aplicado durante este semestre, al inicio de este semestre o el semestre pasado, pues seguir con esta práctica, ¿cierto? Como, bueno, si ya he hecho evaluación diagnóstica y no me ha funcionado, ¿qué debo hacer? ¿Qué estrategia debo implementar? ¿Con qué tipo de aprendizaje, cierto? Entonces, como esas preguntas y esas decisiones se encuentran, qué habilidades, conocimientos e ideas previas tiene cada uno. Es muy difícil hacer como esas preguntas individuales, pero no es imposible, ¿cierto? Tú puedes hacer una encuesta inicial, en general, que lleguen como a esos gustos y a esos intereses que sean comunes. Ya si existen intereses particulares, hacer como tipo entrevista, ¿cierto? Como de manera más personalizada durante cierto tiempo, un tiempo corto, y recolectar esa información mediante una bitácora. Otra pregunta detonante puede ser, ¿algunos conocimientos o ideas previas son erróneas? Puede ser, como no puede ser, ¿cierto?
Estos conocimientos radican en que ya uno determina hasta qué punto el estudiante entendió o entiende el tema o supone uno que entiende el tema, teniendo en cuenta, muy importante, profes, el contexto. Si vemos que la asignatura va a ser totalmente magistral, pero no lo llevamos a un contexto o no lo enganchamos con un contexto, va a ser más complicado para el estudiante que esté a gusto con la clase, ¿cierto? Entonces, en todo proceso de la vida, todo tiene que haber un contexto, todo tiene que haber unos procesos efectivos. Y ya como otra pregunta detonante puede ser, la mayoría de los estudiantes saben lo suficiente o les falta conocimientos y habilidades necesarios para entender los nuevos conocimientos. Puede ser también, algunos estudiantes pueden ser más habilidosos que todos. Recordemos que no todos presentan unos niveles de habilidades y de fortalezas. Hay unos que son más avanzados que otros por cualquier dificultad y tenemos que asumir que ellos cuentan con algunas dificultades o con alguna dificultad anímica, emocional, técnica, física, circunstancial, ¿cierto? Entonces es más que todo como pensar y reflexionar desde nuestro quehacer pedagógico. Algunos estudiantes ya saben lo nuevo que se va a enseñar. Esto muchas veces lo descartan porque, no sé, puede sonar muy atrevido de mi parte, pero creo que desde las facultades deberían de como enseñarles a los chicos a que conozcan un poco del curso antes de entrar, porque si bien uno lo matricula, pues los estudiantes lo matriculan o cuando son nuevos automáticamente les matriculan esas asignaturas. Por ahí el 1% de los chicos se atreven a leer lo que ellos van a ver durante todo su proceso, durante toda su carrera. Lo demás es que hay errores en que se salen al inicio, no les gustó la asignatura por el nivel de dificultad, los contenidos. Entonces, reiterarles desde el primer día, así sea en un video, así sea en un audio, así sea en un texto, pero no tan denso, sino como sintetizado, para generarles esa expectativa a ellos, de enseñarles de que esta materia se va a dar durante todo el semestre, vamos a ver estos temas y yo los espero en la siguiente sesión. Si tú cuentas con alguna dificultad en el momento o si quieres pues empezar en la siguiente sesión ya en forma, ¿cierto? Muchos docentes caen en el error de la magistralidad porque no están adaptados a flexibilizarse como tal y tienden un poco a complicarse, ¿cierto?, en las cosas. Pero lo ideal es eso, como estamos en el proceso diagnóstico, es mirar esas formas de cómo yo cambio, cómo yo les comunico, les informo a ellos sobre el curso y los objetivos de aprendizaje. Otra pregunta puede ser, ¿algunos estudiantes no tienen los conocimientos y habilidades para entender los conocimientos nuevos? Bueno, esta pregunta está implícita con el aprendizaje significativo y socioconstructivista. Entonces, eso se va mirando en 2, 3 sesiones iniciales para analizar qué tan fortalecidos están o crear una estrategia conjunta con docentes y aplicarla en un semestre sin dejar a un lado los temas de curso, los objetivos de aprendizaje y las formas de evaluar y los porcentajes, ¿cierto? Como la estrategia podría implicarse o podría implantarse en el curso que yo les había comentado, pues es un valor agregado, ¿cierto? Que sería muy importante, que aunque no lo ven los estudiantes de manera como muy materializada, tú lo vas a ver reflejado en los resultados y en el proceso, ¿cierto? El proceso es más importante que el resultado, sí, sabemos bien que la nota es un valor que sí o sí hay que darlo, pero lo importante son los procesos, ¿cierto? Ese valor cualitativo y también el valor cuantitativo. Como segundo punto importante que quiero destacar es conocer los gustos, preferencias e intereses de cada estudiante y tomar las decisiones con base a esa información.
No es estar con los chicos y preguntarles cosas y quedar ahí. No, pues es tomarse el tiempo, que te tomes el tiempo de establecer unas preguntitas o como comentarles al inicio, que no se vea como pues tan de confianza, qué gustos tienen, qué interés tienen, porque ahí vamos a descubrir quizá que un estudiante se encuentre en alguna condición difícil, que no tenga, como, que tenga problemas económicos, que tenga problemas en su hogar, ¿cierto? Es más allá como ir preguntar por la materia en sí, es hacer el ejercicio humano, social del momento. Y con base a eso tomar las decisiones. Bueno, tengo cierta cantidad de estudiantes que cuentan con dispositivos, cuentan con internet, algunos con intermitencia, pero tienen. Puedo trabajar con 3 de ellos autónomamente, y los que no tienen realmente, ¿qué puedo hacer también? Trabajo totalmente asincrónico, les pongo algo y que ellos cumplan con el objetivo de aprendizaje, y les pongo unos porcentajes y que ellos me lo entreguen cuando necesite, y que sin embargo ellos, si no tienen cómo comunicarse, yo me comunico con ellos, así sea llamándolos o mandando mensajes de texto, pero es tener esas decisiones claras antes de empezar, porque si no tienen las decisiones claras va a ser mucho más complicado y va a ser como de doble trabajo para ustedes estar en comunicación permanente, hacerle un seguimiento, y va a ser un desgaste tanto para ti docente pues como para el estudiante, ¿cierto? Entonces, con preguntas y decisiones, qué gustos, preferencias e intereses tiene cada estudiante, estar en cuenta ese, como ya seguir avanzando, hacerle un seguimiento. Si el estudiante no quiere decir nada, pues seguir intentando hasta cierto punto. No presionarlo, porque puede que no le guste que le pregunten cosas. Si no quiere hacerlo, pues bueno, no hay problema. Esto pasa mucho con las cámaras, y quiero enfocar esto en las cámaras que entran pero no se conectan con las cámaras porque o está dormido o no se ha arreglado o no, o simplemente no se encuentran en buenos estados de ánimo, ¿cierto? Entonces, es mirar como esa estrategia de, bueno, quiero prender la cámara, así sea 2 minutos, para yo poderlos conocer, yo poderlos ver, que los quiero escuchar, de que están presentes, de que son reales, de que yo no esté solo, sola. Porque si se quedan con esa parte de que no, ellos no prenden la cámara porque no quieren y ya, pues se van a quedar así durante todo el semestre. Pero si adquieres una confianza, pero no pasar de confianzudo, confianzuda, con la distancia y el respeto y hacia el rol, ¿cierto? Hacia el rol tuyo y hacia el rol para el estudiante, se puede adquirir una confianza de respeto y de seriedad, ¿cierto? Si quieres, como que en algún momento de la clase hacer como una actividad rompehielo o alguna actividad que los permita moverse, también es válido en este tipo de evaluaciones diagnósticas. Y tú podrías ser un observador participante y también no participante, ¿cierto? Entonces, como tercer punto, conocer los estilos y los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, tomar esas decisiones al respecto, ¿cierto? Es importante mirar si en algún momento existe un estudiante que cuente con alguna discapacidad, con alguna dificultad cognitiva o alguna dificultad del aprendizaje. Hay un ejemplo que quiero rescatar, y es de un docente de un país X que no quiero nombrarlo. Estaba en una sesión en línea y se encontraba con un estudiante que tenía dificultades cognitivas de aprendizaje. Este señor fue un tanto grosero con el chico, pero él no conocía de antemano que presentaba una dificultad. Él creía que era lento, que digamos no servía para nada, y lo atacaba mucho. Entonces los estudiantes como que no se dieron cuenta en el momento, pero luego atacaron al docente que porque era tan grosero, que porque no se daba cuenta de la condición real del estudiante, y eso incurrió a una sanción disciplinaria y judicial
hasta la renuncia del docente, o sea, lo echaron por simplemente no conocer las condiciones reales del estudiante. Entonces es mirar y tener mucho cuidado, docentes, que si no conoces de los tipos de discapacidad, si no tienes a la mano eso, consúltelo en internet y mírelo, las características físicas básicas de un estudiante para poderlo detectar. Si no cuentas con la asesoría y si no cuentas con la capacidad y el conocimiento para poder hacer con él un trabajo diferente, pidan ayuda en el PAI, pidan ayuda en otra parte, con un amigo, no sé. Pero que ese estudiante, si lo encuentran en el grupo, lo importante es ayudarlo entre todos y que él no se sienta marginado, ¿cierto? Puede sonar con palabras muy ordinarias y me disculpan si me atrevo a comentarles esto, pero creo que es muy importante mencionarlo. Porque esos estilos y los ritmos no son iguales, al igual que las habilidades tampoco son iguales. Entonces, no es comunicar todo el mensaje a todos por igual, porque no todos lo van a absorber, no todos lo van a percibir igual. Entonces, al hacer el diagnóstico, yo me voy a dar cuenta como docente qué tanto saben, si son capaces de adaptarse a mi nuevo sitio de clase y si es apropiado pues para yo estar ahí acompañándolos, porque más allá del rol docente es que tú eres un ser humano y sí es entendible que los estudiantes no quieran estar contigo, pero tú estás al margen y firme hasta el final. Entonces, preguntas y decisiones, algunas, ¿cómo aprende mejor perdón que me pasé? ¿Cómo aprende mejor cada estudiante de forma auditiva, lectora, visual o kinestésica? Aquí se incluyen mucho las inteligencias múltiples. Cada uno tenemos ciertas inteligencias o al menos una, poco o mucho desarrollada, puede ser, pero considero que es muy pertinente, muy apropiado detectar o identificar esas inteligencias y esas habilidades para yo ponerlas o utilizarlas a mi favor, de que la clase sea más amena, de que si yo evalúo, yo puedo evaluarlo, no saliéndome de lo estricto, de lo serio, porque pues es así lo catalogamos como tal, pero flexibilizar un poquito esas evaluaciones o esas formas de dinamizar las clases, también eso se aplica. ¿Qué métodos de estudio usa? Si la lectura, si el estudiante se concentra en un solo sitio y empieza a escribir las ideas previas, si solamente es visual como tal, si aprende el escuchar y luego habla, si el laboratorio le ayuda mucho. Bueno, es mirar todas esas habilidades y de todas esas habilidades e inteligencias que cada estudiante tiene, uno aprende de ellos. Pueden decir que no, puedes decir que no es así, pero si uno aprende al final, como que se ve, yo puedo utilizar esto para mejorar aquello, para evaluar esto, para conversarlo, para dialogarlo. Y creería que el quehacer pedagógico se cumple implícitamente por las formas, digamos, de proceder y explícitamente por los resultados, ¿cierto? ¿Y con qué rapidez aprende este estudiante? ¿Qué contenidos se le facilitan y qué contenidos se le dificultan? Todo esto se arraiga a lo que yo les he dicho en los 3 primeros puntos del qué hacer. Ahí ya tú te vas a dar cuenta hasta dónde llegan ellos y empezar como a generar esas estrategias generales, específicas y particulares, ¿cierto? Entonces los invito a que desde sus hogares elija las que haya implementado o las preguntas que haya, digamos, implementado, entre comillas, como convertidas en estrategias o en actividades, y las que quisieras implementar y por qué. Entonces es importante tener en cuenta eso, tomes en algún tiempito para escribirlo en una bitácora, a grabarlo en un video o en un audio y que eso les sirva de insumo más adelante para poderse hacer una reflexión, ¿cierto? Entonces encontramos una serie de
técnicas e instrumentos. Voy a mirar, me permiten por favor, quiero mirar una cosita. Si estoy conectada o no. Listo, perfecto. Entonces encontramos unas técnicas e instrumentos para la evaluación diagnóstica. Entonces, desde las técnicas está la de observación, la de interrogación y existen otras técnicas que pueden ser transversales o se pueden flexibilizar, ¿cierto? Ya los instrumentos en sí, como la de observación, están los diarios, y diarios de campo puede ser, las escalas de observación, los informes cuantitativos y cualitativos, los anecdotarios y los registros. Entonces yo quiero enfatizar en algunos así muy general. Entonces tenemos como la técnica de observación para poderlo implementar como en la forma de evaluar diagnósticamente. Pero como instrumentos tenemos los diarios, o las llamadas bitácoras, ¿cierto? Esas bitácoras que nos permiten, pues, reflejar esas formas de ir anotando lo que vemos en el momento, siendo observación participante o no participante, y tener claro, pues, cómo hacer como los planes o las estrategias para poder evaluarlos y para poder dinamizar la clase, ¿cierto? Las escalas de observaciones como tipo rúbrica puede ser, se podría interpretar así, como mirar hasta qué cierto punto los estudiantes conocen del tema y qué conocimientos pues tienen. Los informes pueden ser cualitativos o cuantitativos, ya en informes como muy generales de que en las 3 primeras semanas yo vi esto, el estudiante tiene alguna dificultad, necesito como, quisiera implementar eso, pero tengo dificultades también, entonces quisiera como pedir una ayuda. Eso sería como un informe muy sencillo. Los informes no hay un formato estandarizado, sino como una estructura básica, como el nombre, la fecha, qué encontraron, observaciones, recomendaciones y una escala valorativa puede ser. Los anecdotarios, si bien se utilizan mucho en la escuela, en el colegio, como para hacer el registro del comportamiento de uno, este no puede quedar ahí. El anecdotario es contar esas experiencias diarias o semanales, ya depende de tu tiempo o tomas la decisión del tiempo, qué pasó en la clase, qué pasó en la evaluación, qué pasó al inicio. Y mirar esas cositas como, bueno, tengo algo aquí, esto me puede servir para ese semestre o me puede servir para el siguiente semestre. Y hacer registro fotográfico, bueno, captura de pantalla, hacer registro visual, hacer registro escrito, de todo lo que hagamos con ellos. Y también como fomentarles la participación a ellos, de que construyan también al menos sus bitácoras, con algo muy simple, para que eso generaría un hábito de escritura primero, y segundo de que se puedan organizar un poco las cosas así no tengan tiempo. Ya en la interrogación están los cuestionarios, los exámenes y las pruebas objetivas. Entonces, de interrogación, hacer las preguntas abiertas, esos cuestionarios como tipo quizzes, tipo test, generar retos, como el que responda primero le voy a dar un punto para informes y quizzes, o sea, generar esa motivación como enganche. Los exámenes, lo ideal es que esos exámenes iniciales no se tornen tan acartonados ni tan densos, sino que sean un poco más flexibles. Es decir, si bien sabemos que en las pruebas de suficiencia o en esas pruebas de validación son 4 horas con casi 20 preguntas de cualquier tipo de pregunta, y ya se vuelve un tanto miedoso. Yo quiero enfatizar en los exámenes porque a modo personal yo le tenía miedo a los exámenes, a los parciales escritos, pero porque me condicioné, porque me condicioné a, a que yo no sabía nada. Y muchos de los estudiantes en ese momento deben estar así. Y a ustedes les puede pasar lo mismo, que al hacer un examen tienen miedo.
así digan que no, tienen miedo de que no respondan ellos bien, de que no sepan y si tú explicaste bien, ellos no tengan un entendimiento, ¿cierto? El examen desafortunadamente se convierte en un instrumento de como de manipulación, lo veo así, y algo forzoso para que el estudiante sí o sí tenga que presentarlo y sacar buena nota. O sea, así de simple se los digo. Pero que eso no se vuelva así. Lo importante es que el examen se convierta en un instrumento tuyo que sea flexible y amigable para el estudiante. Ah, bueno, que me evalúen. Yo sé el tema, yo tengo cómo responder y estoy en la capacidad de hacerlo. Pero que no se convierta en un elemento, digamos, intimidante para que el estudiante tenga o le pase algo. Es decir, si yo estoy en un examen y yo me pongo muy nerviosa es porque a mí me pasa algo como estudiante. Entonces es mirar como, bueno, si le da nervios adquirir esa confianza y que ese instrumento no se convierta en algo tan magistral. O sea, no sacarlo de esa parte principal que es lo magistral, lo riguroso, pero sí flexibilizarlo. Ir flexibilizando de a poco, ¿cierto? Y en las pruebas objetivas sería lo mismo. O sea, las dos se llevarían muy bien con ese tipo de cosas que les comento. Y otras técnicas que se pueden utilizar y se pueden transversalizar de acuerdo a las necesidades que tú tengas, a los requerimientos que tú tengas y obviamente tener en cuenta el objetivo de aprendizaje. Están los test estandarizados, por ejemplo, las pruebas PISA, pruebas ECAES, los autoinformes, que eso lo harías tú como puede ser una autoevaluación, las rúbricas, si bien son importantes para tenerlas tanto al inicio, como establecer esos criterios, como al final en la evaluación sumativa, ¿cierto? Y los portafolios me parece que es un elemento o un instrumento muy, muy acertado para estos tiempos de pandemia, porque los portafolios se pueden construir desde el inicio, si llegas a un acuerdo con los chicos. Y al final, pues tú tendrías un insumo y ellos también como referencia para hacer una construcción individual y colectiva, ¿cierto? Pero también se puede aplicar al inicio de la evaluación, o sea, en la evaluación diagnóstica. Entonces aquí, bueno, yo encontré una tabla que me pareció muy chévere. O sea, aquí va por niveles de educación, ¿cierto? Pero no está de más en utilizar estas técnicas e instrumentos para volverlos transversales, ¿cierto? Va desde los niveles elementales, desde primera infancia, primaria, bachillerato, universidad, ¿cierto? Aquí pues es como es de otro país, lo ven totalmente diferente. Sería primera infancia, primaria, secundaria, bachillerato y media técnica y pues ya aproximándose a educación superior. Están los diálogos informales, pueden empezar o puedes empezar con un diálogo informal, con un diálogo más interesante, ¿cierto? Las conversaciones, las exposiciones orales se vuelven muy, muy monótonas, lo ideal es que sean o se reduzcan un poco en tiempo y que los chicos utilicen herramientas digitales o si no cuentan cómo, que expliquen al menos en una grabación o si no cuentan con una cámara que lo hablen, ¿cierto? Si un compañero tiene algún apoyo, obviamente en trabajo grupal, pues perfecto. Si él lo está haciendo de manera individual, es mejor que le des la oportunidad de demostrar que quiere aprender con lo que tenga, no exigiéndole cosas que no sabemos que tiene, ¿cierto? Una recitación pues puede ser como algo ya mucho más elaborado y en instrumentos existen las listas de cotejo, registros anecdóticos, escalas numéricas, descriptivas y las rúbricas. Ya como más avanzado, si tienen estudiantes o si pueden tener estudiantes de primeros semestres porque ya están en el colegio para entrar a la universidad, las discusiones tienen que existir, las entrevistas muy informales, los debates también tienen que hacerse para generar como esa confianza al inicio, los foros, sean por chat o sean en forma hablada, las mesas redondas, pues como no podemos hacer mesa redonda por la virtualidad, pero podemos hacer una mesa de diálogo virtual, que aprendan las cámaras y
se genere ese diálogo y ese debate, ¿cierto? Si ustedes ven bien que de acuerdo a cada nivel se repiten los instrumentos, por ejemplo, lo que les decía, las técnicas y los instrumentos se pueden transversalizar de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? No es que este instrumento tiene que ser apto para mi estrategia y yo con eso voy a evaluar, no, con una que puedes cambiar, que te sea útil, es suficiente. Como les he dicho en esa semana y las otras semanas a los docentes, todo es equilibrar. No es poner 4 estrategias y 3 técnicas de evaluación y hasta ahí llegué. No, es con una o dos que me sirva. Si tengo una que no me sirva en el momento, pues la aplico y ya en el siguiente hago una retroalimentación de lo que me pasó, si les fue bien, si no les fue bien. Y eso va a ir sumando a tu informe como docente que te lo pidan desde el consejo de facultad o desde tu propia facultad, ¿cierto? Las escalas numéricas, gráficas y las rúbricas, o sea que los instrumentos se pueden repetir, se pueden aplicar. Y respecto a las rúbricas, he visto que hay rúbricas un poquito densas, un poquito complejas. Lo ideal es que no nos salgamos de la regla, pero ¿por qué no empezar con una rúbrica muy sencilla? Obviamente cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, con el objetivo del curso, y así como hacerles o darles esos valores. Y ellos con esas rúbricas se asinceran un poquito con lo que saben, o sea, como generarles esa confianza, darles ese paso inicial. Entonces, lo que les decía, se repite aquí, ficha de entrevistas, las entrevistas pueden ser formales o informales, ya es como que dependiendo de la confianza que quieras adquirir. Las evaluaciones, los informes también se pueden tener en cuenta, la observación participante y no participante. Eso les puede causar como un poquito de susto, la observación como, él no está ahí, pero bueno, yo hago lo que hago, si el profesor me lo pide, yo lo hago. Puede pensar los chicos, como puede que no. El diálogo es muy importante, como instrumentos, fichas de entrevistas, el anecdotario, listas de cotejo, informe cualitativo. El informe cualitativo ya es como un registro ya tuyo de tu proceso, y eso te puede servir, todo eso te puede servir como un insumo. Entonces tenemos algunas herramientas de evaluación diagnóstica, se van a repetir, ¿cierto? Se van a repetir como tipo test. Está, por ejemplo, Mentimeter, que es una aplicación web o una herramienta web para hacer test diagnóstico. También está la parte de generar esos cuestionarios rápidos. También se encuentra Edulastic. Edulastic es una herramienta, digamos, como interactiva para, bueno, esa se utiliza para la evaluación formativa, pero yo la puedo utilizar para evaluación diagnóstica. Y también encuentro herramientas también como ProProfs, Quizzes y PlayPosit, que son también muy similares a Mentimeter, a Edulastic. Entonces les voy a mostrar, voy a dejar de compartir pantalla, cómo funcionan al menos 2 de estas. Me esperan, por favor, yo me meto aquí y las busco. Bueno, me voy a presentar la pantalla de nuevo. Listo. Bueno, entonces, como les decía, por la primera, pues una de las primeras sería Edulastic, sería, pues ustedes ingresan a sus navegadores, a edulastic.com, y les va a aparecer, pues, como la parte demo y pues como toda la parte aquí de ingresar, ¿cierto? Aquí aparece, por ejemplo, Join for Free o Login, si tienen cuenta. Yo voy a ingresar por Join for Free. Aquí me aparecen 3 perfiles o 3 roles.
muchas de estas aplicaciones tipo quiz test, plataformas educativas, aparecen en su mayoría con estos tipos de roles. Si quieres entrar como docente, si quieres entrar como estudiante, o si quieres entrar como administrador. Yo voy a entrar como docente, que sería as teacher. Y aquí me aparece como la forma de... Entonces dice, sign me up as an administrator, sign me up as a student. Entonces yo como estoy en la parte de teacher, yo voy a registrarme con alguna de estas cuentas. Yo lo que les recomiendo es que entremos con la cuenta de Google, o sea, con la institucional de la UTP. Eso cambia un poquito de las formas de proceder, pero entonces es mejor como ingresar desde la cuenta de Google, o sea, la de Gmail, con dominio UTP, ¿cierto? Esperamos un momentico, él nos concede un permiso de ingresar. Yo le voy a dar con el correo institucional que tengo, que es @utp, y él me concede unos permisos adicionales. Si tú ves aquí como las formas, dice que para entrar a Edulastic me concede permisos para Classroom, o sea que esta aplicación web me sincroniza con mis clases en Classroom. Yo le voy a permitir. O sea que yo mandaría una invitación directa de Edulastic, gracias, de Edulastic para yo hacer como esta clase colaborativa, ¿cierto? Inicialmente pues se utiliza pues como para hacer como una plataforma de curso o de como una herramienta para yo almacenar toda la parte de eso. Pero yo lo puedo utilizar para el examen. Acá hay un video tutorial, como de ver los progresos de los chicos. O sea, Elastic es más que todo colaborativo y se utiliza mucho para las escuelas que cuentan con herramientas y aparatos y artefactos tecnológicos, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto, yo le voy a dar Next y ahí que aparece pues las opciones para que ustedes puedan explorar la herramienta. Dice Quick Start Git, Create, o sea, como la asistencia y así. Entonces me aparece request a new school, I want to homeschool. Voy a poner I want to homeschool, si existe. Aquí me aparece pues como el grado, otro, pues yo no le voy a dar esos grados porque son estandarizados. Esas son etiquetas, yo le voy a dar other subjects porque son inicialmente creados para ciencias, matemáticas, ciencias naturales. Y aquí yo le voy a dar, como aparecen por escuelas en todo el mundo que han identificado las escuelas, yo le voy a dar Get Start. Espero que esto no sea obligatorio, no es obligatorio. Y aquí me aparecen las clases, o sea, aquí es como para ingresar o a crear unas clases. Tú puedes hacer una clase muy sencilla en un Edulastic, subiendo todos los contenidos y aquí puedes hacer una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Entonces aquí me dice create new class o sync with Google Classroom. Si tienen pues algo, un contenido con Classroom, yo puedo poner didáctica. Bueno, pongamos la lección de didáctica que me aparece acá. 11 de noviembre, termina la clase en... Perdón. Voy a ponerlo en un tiempo muy, muy cortito, ¿cierto? Porque ya está muy, muy lejano. Mira que no lo puedo poner, o sea, como que da un tiempo prolongado creería yo que ya se está terminando el 2020, entonces toca ponerlo sí o sí, que sea el 18 de febrero, por ejemplo. Los grados, tengo que mirar si voy a poner otro porque es universidad. El tema other subjects, no me interesa el estándar sets porque yo no estoy en una escuela.
Yo le voy a guardar clase, ¿cierto? Es muy parecido a Classroom, muy similar. Y simplemente yo digo añadir o sea, como un colaborador, puede ser un monitor, un estudiante pues que sea como más, ¿cierto? Más, más líder, más activo, ¿cierto? Entonces aquí me parece que las acciones de esta, dice reset password, dar estudiantes, darle como que la entrada a los estudiantes. Aquí me aparece manage class, me aparece con el código, es muy similar a Classroom, ¿cierto? Pero aquí ustedes pueden subir contenido y pueden hacer una evaluación diagnóstica. Entonces, lo ideal es transversalizar estas herramientas para poderlas usar y poder ingresar con ellas. Ese es el código que los estudiantes van a ingresar como clase y tú vas a tener como el control, ¿cierto? Ya lo que es Mentimeter, o como le llaman Menti, yo aquí lo tengo abierto, pero lo voy a cerrar porque pues, yo estaba haciendo algunas actividades, unas pruebas con ellas antes de crearlo. Voy a cerrar aquí porque quiero que miren como desde el inicio, si no la conocen y si la conocen, pues te invito a que la explore un poquito más. Voy a silenciar el micrófono un momento que hay un ruido un poquito molesto, entonces mientras tanto voy preparando Menti. Listo, entonces para ingresar a Mentimeter, como les decía, muchas de esas plataformas web, como se sincronizan con la cuenta de Google y automáticamente piden el permiso para Classroom, entonces yo le voy a dar pues sign up. Lo mismo aparece como ingresar con cuenta de Facebook o con cuenta de Google, pues en esta ocasión yo quiero ingresar con la cuenta del correo institucional UTP. Él me abre una ventanita emergente, me concede, pues como la idea es concederle el permiso y entonces ahí les va a pedir al inicio pues que si entran como docente o como estudiante, lo ideal es que den como estudiante. Voy a editar ¿cierto? Yo aquí tengo como un borrador, pero entonces lo ideal es que lo creamos desde el inicio, New Presentation, prueba 2, prueba 2. Hay que tener cuidado con los caracteres, esa cantidad se limita mucho en la versión gratuita y como toda aplicación web está en versión gratuita y hay que pagar si queremos utilizar otras cosas que nos puedan beneficiar. Entonces aquí es una plataforma que tiene una interfaz como de crear presentaciones en línea, pero yo puedo hacer una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Múltiple respuesta, como orden de palabras, una lluvia de palabras, ¿cierto? Una conversación abierta, como en bloques, una escala valorativa, como un ranking. Pues no es un ranking, el ranking está acá. Esto es una escala valorativa. ¿Y cuál es tu opinión? Así como competición de quizzes, muy similar a Kahoot. El primero, el segundo, el tercero, y quién ganó por cada pregunta, respuestas rápidas y poner como cuál es la respuesta correcta y cuáles son las incorrectas. También en la presentación puedes estar esa la normal, con imágenes, párrafos, listas, videos, que es una acción nueva, texto grande, frases, números, y ya eso en versiones avanzadas, gráficos matemáticos, esta es en versión paga, por eso aparece la estrellita, pues a Quick Form, que es como sincronizar con Google Forms, y bueno, ¿quién ganó? Todos van en el sentido de como de la competición y motivar un poquito a los estudiantes, ¿cierto? Es una interfaz muy básica, muy sencilla.
pero se puede utilizar como para evaluar diagnósticamente y también en cualquier momento de la evaluación, ¿cierto? Sumativa o formativa. Quisiera como, a ver, yo puedo añadir, todavía no lo puedo añadir porque no he creado la plantilla, voy a crear por ejemplo esta, voy a seleccionarla. Si quiero ingresar con un código, se expira durante por 2 días, dura 2 días. Donde dice entries per participant, o sea, es como comentar 3 respuestas por persona. Eso depende, puedo aumentarle y automáticamente me guarda. Si quiero que conteste con una sola palabra, o sea, una sola respuesta, lo puedo hacer. Y estos tienen caracteres limitados en el modo estudiante. Customize es como, bueno, darle un poquito de color a esto. Estos son para, o sea, como está en una transparencia, eso es en versión paga. Te dice que cierre la votación, darle una instrucción, mostrar los resultados, ¿cierto? Esas acciones que conllevan a que los mostremos, ¿cierto? Voy a... Bueno, aquí me dice workup, entonces dice, ¿qué entiendes por aprendizaje? Aquí hay que tener cuidado con los caracteres porque son muy limitados, entonces que si todos los participantes pueden entrar varias veces, pero lo ideal no es que entren, sino que entren una sola vez. Yo le voy a dar presentar a ver qué tal está, entonces aquí me aparece bloqueado, keyboard, entonces con H, voting is closed, o con C, voting is closed. Y aquí abajo me aparece quiénes entran. O sea, no me aparecen como tal quiénes, pero me aparecen que entran 3, 4 o 5, ¿cierto? Esta es para la versión de docente. Aquí para darle compartir cualquier recurso aparece voting link, que es para hacer la votación como cuando uno ingresa como estudiante. Yo lo voy a ingresar acá, ¿cierto? This question no está abierto para votar, entonces toca configurarlo. Entonces, en un momento que yo voy a presentarlo, o sea, está bloqueado. Entonces yo lo voy a dar con C y yo voy a dar H. O sea, como activarle esas acciones, ¿cierto? Ahora sí lo cargo y me aparece que entiendes por el aprendizaje. El aprendizaje, yo estoy como en modo estudiante, ¿cierto? Oh, por Dios. Bueno, no puedo poner tantas palabras porque recuerdo lo que les decía los caracteres. Yo voy a poner como una palabra clave. Hay que darle las instrucciones a los chicos para que ellos no caigan en el error y dicen, no, esto no me funciona. Puede ser aprendizaje en una sola palabra, proceso, ¿cierto? Y ya. Y le voy a dar votar. Submit. Entonces dice que sin mostrar los resultados, que si los envían, entonces no, aquí me aparece en tiempo real, o sea que entró una persona y yo puedo mostrarle lo que entran, ¿cierto? Y ahí puedes hacer una captura de pantalla y con eso podrías hacer una evaluación diagnóstica de forma cualitativa con esta herramienta de Mentimeter. Bueno, entonces para ir finalizando, existen otras herramientas que, como les decía, ProProfs o PlayPosit. Invito a los docentes a que los exploren, a que se tomen el tiempo y qué reflexión nos queda así en general. Que sin importar el tipo de evaluación, lo importante, profes, es que puedan flexibilizar, puedan tener conciencia y puedan
desde sus quehaceres pedagógicos, utilizar esto como apoyo, o sea, que la herramienta no se convierta en algo, en un dolor de cabeza, que no me funciona, no, sino que eso sea el apoyo, un anclaje para que puedan realizar las evaluaciones y puedan hacer el proceso de manera efectiva, ¿cierto? Permíteme un momento, por favor. Entonces, bueno, profes, ya para finalizar, como les decía, estamos en un proceso complejo, pero no es difícil, o sea, no es imposible de ir adaptándonos. Y la recomendación que yo les hago es que sigamos adelante. ¿Qué parece ahí? Bueno, entonces aquí. Bueno, lo importante es que las herramientas se puedan utilizar para, ¿para qué? Para que pueda ser de anclaje, pueda ser de esos elementos importantes y tener en cuenta las formas de evaluar, tener en cuenta las formas de proceder, ¿cierto? Y bueno, profes, si necesitan que los apoyemos en algo en esta semana, no, nos contacten y nos contacten también al correo imparciales .rad@utp.edu.co. No sé qué pasó con mi cámara. Ahí me disculpan. Ahora sí. Bueno, entonces no está de más en decir que utilicemos estas herramientas en pro pues, de la construcción individual y colectiva del conocimiento y que todo sea en balanza, equilibrio, equilibrio, equilibrio. Y bueno, entonces nos vemos en cualquier momento, en la presencialidad, en la virtualidad y espero que este video sea de ayuda para en este momento de finalizar el semestre o para más adelante. Entonces te deseo y pues les deseo un buen día para todos y que se encuentren muy bien. Hasta luego.